Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que están viendo esta presentación, este video. Por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la licenciatura en Biotecnología, me presento. Mi nombre es Araxia Bernadette Molina Monteleón, de la licenciatura en Biotecnología, presentándoles los fundamentos, la introducción y la parte teórica de la práctica número 2 correspondiente al Laboratorio de Ingeniería de Reacciones. Y bien, la práctica número 2 se titula Determinación de la velocidad de reacción enzimática de la lacasa proveniente del hongo Codolopsis gallica, es el que vemos en el fondo, por medio de V visible. Y para empezar a explicar todos estos fundamentos y toda la práctica, primero comenzaremos con la definición de lo que es una enzima. Y una enzima es una proteína que se encarga de catalizar reacciones químicas en sistemas biológicos. Las enzimas, como ya mencioné, son unas proteínas que son consideradas biomoléculas y están conformadas por diferentes aminoácidos. Esta es la estructura de un aminoácido. Cabe mencionar que los aminoácidos presentan un grupo conocido como grupo radical y que este grupo radical puede tener una carga positiva, una carga negativa, entre otros, y es lo que le va a dar esta característica que nosotros podemos observar en las diferentes enzimas que coloqué, que al tener esta interacción entre diferentes grupos cargados y todas estas uniones, pues va a tener diferentes características o estructuras conformacionales la enzima, pues que puede tener hélices, que puede tener, digamos, que cadenas simples, pueden estar unidos diferentes grupos funcionales o diferentes grupos, ya sea de carbohidratos o de lípidos o metales a nuestra enzima. Y cabe mencionar que estas interacciones que se dan en las enzimas y estas diferentes conformaciones estructurales es lo que da origen a las diferentes funciones que que pueden tener las diferentes enzimas. Pero bien, para empezar a explicar la parte de la cinética enzimática, vamos a empezar explicando el mecanismo de función, el mecanismo de acción de una enzima. Entonces, imaginemos que nosotros estamos en el medio celular, estamos observando la enzima que es de color azul y vamos a observar diferentes sustratos en el medio celular. Cabe mencionar que una característica en la cual quiero centrarme ahorita y demostrarles es que las enzimas son específicas para ciertos tipos de sustrato para llevar a cabo la conversión de la enzima al producto, para llevar a cabo estas reacciones químicas, estas reacciones de conversión. Entonces, observemos nosotros los diferentes sustratos que tenemos y vamos a hacer la demostración de qué sustratos son o no específicos para la enzima. Como podemos observar, este no se unió, entonces es eliminado. Tenemos este triángulo rosado, aunque tampoco es afín al sitio de nuestra enzima. Este rectángulo verde, que tampoco lo es. Los diferentes sustratos que estamos observando a continuación tampoco son específicos para nuestra enzima. Sin embargo, observemos este último y cómo se une a nuestra enzima. A esta unión que se da entre una enzima y su sustrato para posterior a ello dar paso a la formación de un producto se le conoce como complejo enzima-sustrato. Y bien, este complejo enzima-sustrato se puede ver como mejor, digamos, demostrado en esta imagen, donde tenemos una enzima con un sustrato que es específico para esta zona conformacional que posee nuestra enzima, y el sustrato se puede unir a la enzima dando origen al complejo enzima-sustrato para posterior dar origen a la enzima más la liberación de los productos. Cabe mencionar que en diferentes literaturas se menciona que existe también antes de la enzima más la liberación del producto, algo que es conocido como complejo enzima producto, que es el que está, como mencioné, anterior al paso de la liberación de enzima más producto. Sin embargo, cabe recalcar que este complejo enzima de sustrato es de vital importancia porque nos ayuda a definir el comportamiento cinético de las reacciones catalizadas. Entonces, aquí tenemos una representación de el mecanismo de una enzima, que esta enzima es específica en la reacción para un sustrato, dando origen al complejo enzima-sustrato, donde se alcanza un estado de activado o de transición para posterior dar el paso a la etapa catalítica de enzima más producto. Como podemos observar, tenemos diferentes constantes de velocidad a lo largo del proceso de
enzima más sustrato a complejo enzima sustrato, de enzima sustrato a la parte de enzima más producto. Entonces, de forma general, así se formula, digamos que el mecanismo de acción de una enzima. Y bueno, las funciones de estas enzimas pues, se pueden definir como es un catalizador. Esto quiere decir que se encarga de aumentar la velocidad de una reacción. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, reduciendo la activación, la energía de activación que se necesita. Entonces, observemos este diagrama. Tenemos aquí pues la glucosa más el oxígeno, que va a dar como productos el dióxido de carbono más agua, con ayuda de la enzima o sin ayuda de la enzima. Observamos de este lado que tenemos la energía liberada y la energía otorgada, la energía de la reacción. Y como se puede observar en el gráfico, la energía requerida para la reacción cuando tenemos una enzima es mucho menor a la energía requerida para llevar a cabo la reacción sin la presencia de la enzima. Entonces, pues esta es la importancia también de las enzimas. Parte de lo que mencioné de que son específicas para un sustrato, pues estas se encargan de aumentar la velocidad de reacción a partir de la disminución de la energía requerida para que se lleve a cabo la reacción química. Entonces, pues queda más que claro, más que observado con este diagrama, que para que de glucosa a oxígeno pase a dióxido de carbono más agua, con la ayuda de una enzima, es mucho menor la energía que se necesita para llevar a cabo esta reacción química. He aquí la importancia de las enzimas. Entonces, como mencioné, pues la función de las enzimas viene determinada por sus características químicas, por su conformación estructural que tienen estas enzimas. Se pueden clasificar de muchas maneras, de acuerdo, digamos que, pues a la forma que tienen, de acuerdo a las funciones biológicas que tienen. Sin embargo, la clasificación más usada, más común, la más importante de las enzimas es de acuerdo a su función química, donde se clasifican en 6 categorías a lo largo de los sistemas biológicos, que pueden ser oxidorreductasas, hidrolasas, liasas, transferasas, ligasas y por último las isomerasas. Entonces, vamos a detenernos un poquito en estas. Las oxidorreductasas son aquellas que llevan a cabo reacciones de oxidorreducción. Las transferasas son aquellas que llevan a cabo pues, las reacciones de transferencia de grupos funcionales de moléculas a otras. Las hidrolasas son aquellas que llevan a cabo reacciones de hidrólisis a partir del rompimiento de una molécula con ayuda de agua. Las liasas son las que se encargan de adicionar pues, dobles enlaces o viceversa. Las isomerasas son aquellas que se encargan de llevar a cabo reacciones de isomerización. Y por último, las ligasas son las que se encargan de llevar la formación de enlaces, pero con ayuda de moléculas que aportan energía, como lo puede ser pues, el famosísimo ATP o el GTP, el CTP y otro tipo de moléculas energéticas que podemos encontrar nosotros en nuestras células, en los sistemas biológicos. Ahora bien, es momento de profundizar en la parte de la práctica, donde se usa una enzima llamada lacasa. Esta lacasa, o también conocida como difenol y oxígeno oxidorreductasa, pues como su nombre lo dice, es una oxidorreductasa. Esta es la estructura que tiene nuestra enzima lacasa y se les conoce como oxidasas de cobre azul. Esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y bien, estas se encargan de catalizar la oxidación de un sustrato, ya sea orgánico o inorgánico, y la reducción de oxígeno molecular a agua por medio de un mecanismo de transferencia de un electrón. Aquí tenemos un esquema de cómo llevan a cabo la reducción de un oxígeno molecular a una molécula de agua. Y pues estas se encargan de pues, catalizar, como ya mencioné, oxidación de sustratos utilizando al oxígeno molecular como el aceptor de electrones. Y bien, dentro de las características estructurales y conformacionales de la lacasa es que pues esta es una glucoproteína, una enzima. Esto quiere decir que pues es una enzima que tiene pues, carbohidratos unidos a su estructura y que presenta 4 átomos de cobre que están localizados en 3 sitios redox. He aquí la importancia de estos 3 sitios redox. Sitio 1, el sitio número 2 y el sitio número 3. El sitio número 1 es un sitio mononuclear y este es muy importante. Recuerdan que en la
diapositiva anterior mencioné oxidasas de cobre azul. Bueno, este es muy importante debido a que este sitio número 1 tiene una observancia a 610 nanómetros, que es lo que produce este tipo de coloración azul a la enzima cuando se encuentra en solución. Y pues después tenemos los diferentes dos grupos y pues cabe mencionar que esta enzima tiene un punto isoeléctrico a un pH de 4 y también tiene una actividad óptima de 50 grados Celsius a 70 grados Celsius. Y bueno, la historia del surgimiento o el descubrimiento de esta enzima es bastante interesante, debido a que esta fue descubierta en el año de 1883 por Hikorokuro Yoshida en el árbol de laca. Su nombre científico es Rus verniciflum. Y cabe mencionar que esta enzima la casa la podemos encontrar no solamente en el árbol de laca, sino también en diferentes hongos, insectos, plantas y bacterias. Y en el caso de esta práctica, nosotros vamos a utilizar un hongo, que es el que nos va pues a dar esta enzima la casa. Y bien, como ya mencioné, pues igual como se mencionó en la introducción, pues vamos a ocupar nosotros de Coleopsis gallica, este hongo, la enzima lacasa. Bien, como parte de la metodología, lo que se va a llevar a cabo es que vamos a tener nuestro Coleopsis gallica, vamos a crecerlo en un medio de cultivo por 14 días en un medio conocido como medio Albrandt y pues nada, o sea, vamos a hacer que crezca nuestro hongo, del cual pues vamos a obtener nuestra enzima por 14 días, como ya mencioné. Y lo que vamos a hacer es que 1 mililitro del extracto obtenido a partir de su cultivo, pues lo vamos a centrifugar durante 1 minuto a 8000 revoluciones por minuto. Posterior a ello, nosotros después de que centrifugamos vamos a tener nuestro sobrenadante, el cual vamos a extraer de forma cuidadosa y vamos a colocarlo en diferentes celdas. Cabe mencionar que vamos a tener 4 celdas de 1 mililitro que vamos a etiquetar como número 1, 2, 3 y la última que va a ser nuestra celda blanco. Y a cada una de estas pues le vamos a agregar los volúmenes del extracto, el 1 mililitro, buffer y otra sustancia conocida como ABTS. Como se puede observar aquí, pues esta va a ser la forma en la cual nosotros vamos a colocar los diferentes volúmenes de nuestro centrifugado, de nuestro sobrenadante y del buffer, de acuerdo a la celda correspondiente. Entonces, como se puede observar, nosotros vamos a ocupar pues algo conocido como ABTS. Y bueno, el ABTS es un compuesto químico usado para observar las reacciones cinéticas de una enzima en específica. Nos va a ayudar a observar la acción de nuestra enzima y en nuestro medio. Y posterior a ello, después de cierto tiempo, durante 60 segundos, nosotros vamos a medir la absorbancia de nuestro sistema a 436 nanómetros para observar pues, la velocidad de la cinética enzimática de nuestra enzima. Y ahora viene la parte importante, la parte de la conclusión de esta práctica, donde quise yo englobar cómo a partir de sistemas biológicos, como puede ser un árbol, como puede ser un hongo, o como mencioné, insectos o bacterias, a partir del uso de la biotecnología, nosotros podemos observar diferentes mecanismos, observar diferentes reacciones químicas y apreciarlas, o sea, ver realmente todos estos mecanismos que se dan en sistemas biológicos a micro o a macro escala, pero sobre todo darle el punto de la biotecnología, que es observarles una aplicación a estos sistemas. Como se observó, pues en la práctica nosotros nos detenemos pues, a observar esta velocidad de reacción enzimática. Sin embargo, como biotecnólogos les podemos dar unas aplicaciones a partir de las velocidades, mejorar sistemas de degradación de
de microorganismos, de degradación de algo, de reacciones que nos van a dar productos, entre otras cosas. Entonces, pues como conclusión, cuando llevamos a cabo una práctica de laboratorio, no es únicamente detenernos en el proceso y en el reporte, sino en detenernos en toda esa parte que viene anterior a todo este proceso de descubrir compuestos químicos a partir de la naturaleza que nos rodea y toda la parte posterior a, que es hacer uso de la biotecnología para encontrarle aplicaciones a esto que nosotros ya descubrimos. Y bueno, estas son las referencias que se utilizaron para el trabajo y eso sería todo. Muchísimas gracias.